8:44, continuamos en ampliación de noticias. Vamos a conversar ahora con el congresista general Octavio Salazar, el ministro del Interior. Bienvenido. Muchas gracias, don Raúl. Un saludo Octavio cordial Salazar. a Cayetana, a Guido. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando ahora de la lucha contra el terrorismo. Cuando uno ve las reacciones y escucha las intervenciones en el Parlamento con respecto a la política que se sigue en el BRAEN, puede haber, por supuesto, muchas interpretaciones y consejos interesantes, pero también tiene la impresión de que en realidad estamos en una carrera como esa de tirar pelotas para traerse abajo los muñecos, para palomearse ministros, ¿no? Es decir, ser ministro del Interior o ser ministro de Defensa en este momento es realmente estar seguro de que en 15 días ya le están pidiendo su renuncia. Con lo cual, en verdad, ¿quién es el que obtiene la mayor ganancia? Aquí no serán los partidos de oposición, básicamente, me temo, quien sale ganando es justamente el narcoterrorismo, que se puede ufanar de crear situaciones tan inverosímiles y de inestabilidad. ¿Así lo han analizado ustedes en el Congreso, por ejemplo, concretamente a propósito del caso de esta niña, más todo esta indudablemente, Pedro Cateriano ahora? Indudable que sí, don Raúl. Este es un tema complicado porque al fin y al cabo lo que se va buscando es de una manera u otra poder darle la razón a estos grupos que están desestabilizando al país. Si nosotros analizamos rápidamente, Sendero está en todos sitios hoy en día y en el BRAE, en la parte militar, y ellos pueden estar explotando las vulnerabilidades que pueda tener el gobierno y fortalecer de una manera u otra el pensamiento que puede existir en el Congreso con la finalidad de que se pueda ir golpeando a los ministros y que estos vayan cayendo uno a uno. Y el camino no puede ser por ese lado. Yo pienso que hay que ser responsables en ese sentido. Pero también es verdad, don Raúl, que la lucha antiterrorista necesariamente requiere de una estrategia integral, requiere, para que su lucha sea esta muy efectiva, requiere de una directiva política. Y la directiva política parte de quien es el presidente del país, en la que encarna en esa directiva todo el planeamiento, qué es lo que tiene que hacer el Estado para tener éxito. ¿Eso sucedía durante el gobierno anterior cuando usted fue ministro, congresista Salazar? Indudablemente que existía una directiva política para el tema del terrorismo. ¿Y qué resultados se obtuvo? Los resultados que podemos nosotros apreciar y una diferencia entre lo que vemos hoy en día y lo que veíamos anteriormente. Lo que veíamos anteriormente era nada. Hoy en día, claro, pero es que hoy en día existen una serie de controversias, marchas y contramarchas, situaciones que no se nota claramente cuál es el encaminamiento que se requiere para poder tener una lucha coherente como Estado. Porque estamos nosotros hoy en día luchando contra un enemigo que está al lado de la democracia y al lado de la clandestinidad, aprovechando las debilidades de la democracia para ellos poder seguir en la consecución de sus ideas y de sus ejes programáticos y llegar ellos a cumplir sus objetivos. Entonces requerimos de un planeamiento, requerimos de una directiva. Pero insistiendo en la pregunta de Raúl, si ya van 4 ministros de defensa y estamos a puerta de tener un quinto, ¿qué estrategia se puede realizar? Es imposible. Cada vez que llegue el nuevo ministro, revisa la estrategia anterior y así seguramente se han pasado todos estos 15 meses. Importante también es dentro del análisis que en estos sectores no puedes ir a aprender, sino tienes que ir a hacer gerencia. Y a lo mejor ese es uno de los problemas. Hay que buscar a las personas indicadas. ¿Usted diría que ni Pedraza ni el señor Cateriano son...? No estoy juzgando a nadie. Bueno, sí lo está, No estoy juzgando a nadie. Sencillamente voy a la pregunta y en el sentido claro de las cosas lo que requerimos es tener gente que tenga una experiencia y la hay. En el medio hay personas que pueden resolverlas. Entonces, aquí el tema, si bien es cierto, tenemos
3 ministros del Interior, 3 ministros de Defensa en tan poco tiempo. Entonces, esto no es bueno para las instituciones, porque así se debilita nuestra Fuerza Armada, nuestra policía, bueno, se va debilitando. Por eso, pues, debería hacerse una especie de esfuerzo nacional para decir, vamos a nombrar a gente especializada y que permanezca, con la garantía de que puede permanecer en el cargo un tiempo, ¿no es cierto? Permanezca. Ahora, la otra cosa es, en realidad, cuán complementarios son los servicios que el Estado brinda o está tratando de organizar para luchar contra este flagelo. Tengo la impresión de que hay muchas manos, por lo pronto, y muchas instancias, ¿no es cierto? ¿Qué está ocurriendo con Devida? ¿Qué está ocurriendo? Esta diferencia entre ejército y entre fuerzas armadas y fuerzas policiales, que es inevitable, que se trasluce permanentemente, se diga lo que se diga. Son estrategias distintas, son maneras distintas de actuar. Las autoridades locales, ¿no? En este incidente último, lo que se demuestra es, en realidad, que la población está, como ocurría en Vietnam, como ocurre en toda situación de guerra, entre dos frentes, y en consecuencia en realidad son víctimas de ambos lados. Y nadie atiende esa situación. Exactamente. Bueno, entonces, ¿por qué no se puede organizar una política que usted señala, en fin, conjunta, en donde no haya pues tantas manos en un plato porque causan arrebato? Claro, si nosotros nos atenemos, yo he estado revisando, por ejemplo, la directiva política en la época del presidente Fujimori, 90-91, claramente diseñado qué es lo que tenía que hacer cada ministerio, en el planeamiento estratégico y en lo táctico, de dónde sale, por ejemplo, el policía amigo, el soldado amigo, las carreteras que se preparaban y que se iban manteniendo entre pueblos y pueblos, lo relacionado a las líneas telefónicas comunitarias que habían en cada lugar, es decir, todo era parte de una estrategia. Entonces, hoy en día hay situaciones aisladas, por eso no hay una coherencia como Estado. Hoy en día, por ejemplo, no tenemos cómo poder juzgar a los terroristas, a estas organizaciones que tienen, por ejemplo, la revista Vórtice, la revista El Viejo Topo, que sencillamente todos los días hacen apología. Y conversando en la última reunión que hemos tenido con el presidente del Poder Judicial, él claramente nos manifiesta que la apología se cayó porque el Tribunal Constitucional sacó 4 factores importantes para que se dé la apología, y que hoy en día existen tantas dubitaciones que tampoco se aplican. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener nosotros una política coherente. Yo he presentado en lo personal temas claros para luchar con el tema de la apología, el financiamiento del terrorismo. Estamos por llevarlos al Pleno en los próximos días, esperemos que esto se apruebe. Pero tiene que haber una coherencia completa, gobiernos regionales, ministerios. Pero fíjese que ha tenido que irse hasta Fujimori, porque de Fujimori para acá no hemos tenido mucho. No ha habido esa coherencia, no ha habido esa política realmente bien planteada. Entonces la situación es bastante más grave. Mucho más grave. Significa que el Estado está entrampado en sí mismo. Exactamente. Es que estamos entrando nosotros en una lucha, don Raúl, en una lucha ideológica con estas personas que se han metido por debajo de la piel del Estado, y en los lugares donde se encuentran ellos siguen trabajando su ideología, y desde ahí vienen desestabilizando al país. Y si el Estado no es capaz de darse cuenta del fenómeno que está sucediendo, entonces estamos pues en otro tema. Usted dice que se requiere personas especializadas en las carteras de defensa y el interior, pero también se requiere personas que tengan autoridad sobre los mandos operativos. ¿Usted diría que los mandos operativos tienen mucha autonomía en las actuales circunstancias? Bueno, pero el problema es que el ministro es el ente político, y quien debe comandar las operaciones son los mandos. Y el tema viene muchas veces, estas cosas que estamos apreciando. Entonces la responsabilidad no debería caer en los ministros, si no tienen autoridad sobre los mandos. No, está bien, pero la estrategia, el planeamiento estratégico es del ente político. Y el ministro tiene que coordinar con las instituciones la ejecución de ese planeamiento estratégico, trasladarlo en planes, en órdenes para que éstas se cumplan. Esa es la labor del ministro. Y quien tiene que comandar las operaciones tiene que ser los propios mandos.
Entonces, cuando hay presión sobre los mandos para que se quiera tener éxito, se tenga que tener resultados, esa presión a veces nos lleva a que se cometan algunos desatinos, algunas cosas, algunas incongruencias, como lo que hemos podido apresar con estos niños a quienes se les llama pioneritos. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Las operaciones tienen que fluir por su propio peso, tienen que darse el día D a la hora H, cuando quien comanda las operaciones sabe que ese es el día que tiene que operar. Que no exista la presión. Bueno. Hay que dejarle lo que se le denomina el silencio del comandante para que él tenga que tomar las decisiones más adecuadas. Y consecuencia ya no solo silenciar al comandante, sino sacarlo. O sea, el tema es qué va a pasar con los dos ministros del Interior y de Gobierno, desde la perspectiva hoy día del Congreso y sobre todo de la oposición. Bueno, como le manifestaba Raúl, aquí el tema pasa pues por analizar temas importantes. Por ejemplo, el ministro del Interior, creo que él ha tenido la valentía de decir, igual que otra ministra, de decir, nos hemos equivocado, y eso es importante. Pero a veces, cuando nuestra personalidad no nos hace asumir las cosas en el sentido de hacer meas culpas, entonces también este tema lo lleva pues a que la oposición tenga una mirada diferente en el aspecto mismo de a quién interpelar y a quién no interpelar, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias, congresista Otero Salazar, por haber estado con A nosotros. usted, don Raúl, y Lo dejamos porque tiene que ir a sesión ya. Usted, no tenemos que ir a parlamentaria. tenemos que ir a trabajar. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. 8:56 de la mañana, una pausa.